Sí, muy buenos días hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite esta mañana nuevamente volvernos a reunir, aunque es de manera virtual, y algunos que nos visitan también. Entonces esperamos que también todos juntos podamos iniciar, ¿no?, cantando los himnos y luego posteriormente las presentaciones, luego la palabra. Les rogamos que nos puedan ayudar desde este momento a poder invitar enviando los links para que participen a este culto, y recordarles que tenemos los cultos en las traducciones en quechua y aymara. Entonces este tiempo también, ¿no?, Dios nos permite poder realizar esas transmisiones en estos idiomas, y
Es por eso que les rogamos que también puedan invitar con los links que se han mandado al grupo a aquellas personas que también quisieran escuchar en quechua o aymara, ¿no? Vamos a iniciar cantando. Vamos a cantar el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la Vida Eterna, cantemos todos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, tu dolor propicio sea. Sí, vamos a continuar cantando los himnos. Vamos a cantar el himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Sí, hermanos, todos juntos cantemos el himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo
para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Sí, un himno más vamos a cantar, luego de esto vamos a orar todos juntos. Vamos a cantar el himno 94, Tierra de Palestina. Sí, como les mencionaba, mientras vamos cantando, por favor ayúdenos a invitarnos con los links en los grupos, por WhatsApp, para que puedan también ingresar bien a Facebook o a Zoom para escuchar la palabra, ¿sí? Vamos a cantar el himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, vamos a orar todos juntos ahora, hermanos. Pedir, ¿no?, a los hermanos que nos están viendo en Facebook puedan inclinar sus rostros desde sus hogares quizás, ¿no? Entonces puedan inclinar y de esta manera vamos a orar todos juntos.
Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana por permitirnos esta oportunidad de poder conectarnos tanto en internet o de manera presencial para poder escuchar tus palabras. Permítenos un corazón abierto para que esa palabra que tu siervo va a compartir hoy pueda ingresar a nuestro corazón y pueda trabajar en gran manera. Te pedimos y te rogamos, Padre, que puedas permitir que los que no han ingresado todavía al Facebook, Zoom, no se han conectado, puedan conectarse para escuchar también. Así también agradecer por permitirnos, Señor, personas invitadas, nuevas, que también nos están viendo. Te rogamos también, permíteles un corazón abierto para que reciban y también que puedan comprender el mensaje principal, Señor, de tu Hijo, Señor Jesucristo, que hizo, muriendo en la cruz, nos libró de nuestro pecado. Esta mañana también te encomendamos todas estas cosas y así también el culto dominical, todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a cantar un himno más, hermanos. Vamos a cantar el himno 183. 183, gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vino a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, hasta aquí vamos a cantar, hermanos. Y bueno, es importante, ¿no?, que cada hermano también que nos está acompañando quizás está esperando, ¿no?, cuando empiece la prédica conectarme así. De esa manera no nos parece bien, ¿no? Porque cuando cantamos, desde que empezamos a cantar los himnos, empieza el culto, ¿verdad?
Entonces es muy importante que todos juntos también empecemos cantando los himnos, así participamos al culto, ¿no? Vamos a tener ahora el tiempo de los testimonios. Hoy tenemos 2 testimonios. Para ello vamos a invitar a la hermana Carol Salinas. Entonces, por favor, puedan tomar atención para ver cómo Dios también está trabajando en la vida de cada hermano o hermana, ¿no? Entonces, vamos a invitar a la hermana Carol Salinas. Sí, buenos días con todos. En esta mañana también, ¿no? Dios me permite poder dar el testimonio, ¿no? Hace muchos días quería dar el testimonio, pero no hubo la oportunidad. Como quería agradecer, ¿no? Como Dios me permite pasar este tiempo dentro de la iglesia, ¿no? Leyendo la Biblia, compartiendo con los jóvenes también dentro de la iglesia, ¿no? Los voluntarios y los siervos, como llega a diferentes formas, ¿no? De aprender así dentro de la vida de creencia. Entonces, hay un libro, ¿no? Que yo quiero compartir esta mañana, que es Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra, ¿no? Como me hacía recordar el tiempo que yo ingresé a vivir a la iglesia después del campamento mundial que tuvimos en la ciudad de Santa Cruz. Estando dentro de la iglesia, aprendí muchas cosas, ¿no? Como también llegó, ¿no? A la ciudad de La Paz, misionero Andrés, su matrimonio, ¿no? Y como siempre había una forma que me enseñaban, ¿no? Chocaban con mi corazón así. Entonces, mucho tiempo yo pensé que Carol sirve muy bien a la iglesia, así, porque yo estoy en la misión ya desde el 2011. Entonces, yo creía que Carol ya como sabe, ¿no? De la iglesia, el ritmo de la iglesia, conoce muchas cosas así. Pero pastor siempre me decía, ¿no? Usted es destructora de la iglesia, así. Entonces yo decía, ¿por qué así esa palabra, no? Entonces, cuando yo leía la Biblia, de verdad, nosotros somos en contra de la iglesia, somos blasfemos, dice, ¿no? Perseguidores de la iglesia, sí, pero no, al confiar en mí misma, yo creía que podía servir bien en la iglesia, sí. Pero Dios me mostraba, ¿no? Tú de verdad eres perseguidora de la iglesia, sí. Solo por, como dice después, ¿no? Por la misericordia, ¿no? El amor de Jesucristo, nosotros podemos estar dentro de la iglesia, sí. Ser instrumento así, de verdad, como yo viéndome, siempre he sido una persona, sí, aparentemente parece extrovertida, ¿no? Que ríe, bromea, así, pero muy detrás, siempre he sido una persona muy cobarde, así que no puede enfrentar algún desafío nuevo, así. Pero estando dentro de la iglesia, como recibiendo, ¿no? El empuje de los siervos, podía aprender a desafiar todo, así. Podía aprender a ejecutar áreas que nunca yo podía imaginar, así que puedo desarrollar así, como Dios este tiempo me permite, ¿no? En el área de radio, así. Siempre yo pensaba, esa área es de hombre, así, ¿por qué yo estoy en área de hombre, así? Pero cuando podía ver cuál es el objetivo de Dios, ¿no? Como Dios quiere ejecutar, solo nosotros somos un instrumento, así, solo como una pantalla, así, pero Dios quiere ejecutar su obra a través de nosotros, ¿no? Entonces yo recordaba mucho, ¿no? Como misionera, Luz decía, no importa quién eres tú o otra persona, así. Cuando Dios quiere, ejecuta, así. Entonces, este tiempo, último tiempo, ¿no? Tuvimos reuniones con algunas autoridades de aquí en la ciudad de La Paz. Se entregaba la carta un día antes, al día siguiente había la respuesta, así. Entonces yo me sorprendía mucho, de verdad, porque yo decía, Dios quiere así ejecutar su obra, así. Por eso rápidamente había respuesta, ¿no? Para poder reunirnos, poder dar a conocer la misión, la fundación, ¿no? Entonces,
realmente tengo mucho agradecimiento porque puedo ver la obra de Dios así, como Dios ejecuta todo así. No necesita absolutamente nada de mí así, pero muchas veces yo creo, yo tengo algo bueno, tengo alguna condición así. Pero Dios me muestra, no, tú eres perseguidora y blasfema de la iglesia así. Pero Dios quiere ejecutar su obra a través así, como instrumento así de cada uno, ¿no? Entonces este tiempo también compartiendo con los jóvenes así, ¿no? Aprendemos juntos así, porque mucho recuerdo así, de verdad, como yo aprendía también, ¿no? Juntamente a los siervos, junto a la iglesia así. Aunque muchas veces yo soy una oveja muy rebelde así, hago doler la cabeza de mis pastores, ¿no? Pero aún así ellos con amor están como empujando, ¿no? A que yo pueda avanzar así para la vida de creencia así. Por eso esta mañana sí yo quería agradecer. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios también este tiempo aquí en la iglesia, ¿no? En la sede de la Iglesia Misión Buenas Nuevas La Paz, nos permite tener voluntarios, los cuales también no son siempre de La Paz, sino que también de Cochabamba, Caranavi, ¿no? Entonces, en esta oportunidad queremos invitar al voluntario Pablo Ríos, quien va a también compartir su testimonio, cómo está también pasando el tiempo aquí, su voluntariado aquí en La Paz, ¿sí? Vamos a invitar al voluntario Pablo Ríos. Buenos días. Este tiempo es la primera vez que testifico, ¿no? Y la primera vez quería que sea de mi salvación, porque antes en comuniones y esas cosas nunca hablaba de mi salvación, siempre hablaba de las dificultades que tenía día a día. Pero quisiera compartir una palabra que es Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿no? Y yo siempre he sido voluntario, siempre he intentado doblar mi corazón por más difícil que sea. Intentaba en los campamentos, en el último campamento de Perú, que fue hace 2 años, yo fui de voluntario, pues como representando a Bolivia, así. Decía, fuerza Bolivia, así, ¿no? Y con muchas secundarias, así iba, pues. Pero muchas veces en Perú no mostraba mi verdadero corazón, ¿no? Siempre intentaba ser bueno, siempre intentaba obedecer, decir sí a todo, pero ahora que estoy de voluntario aquí es diferente, ¿no? Muchas veces tengo un poco de conflicto con muchos de mis compañeros, ¿no? Con algunos seminaristas y así. Y yo puedo ver que es donde yo muestro mi verdadero corazón. Tengo flojeras y muchas veces ni siquiera quiero ayudar algunas veces porque digo, muchas veces pienso, ¿no? ¿Y él para qué se mete en esa área? O siempre digo, ¿para qué dice ya? ¿Por qué le ayuda? Y yo decía siempre, ¿no? Bueno, yo esta semana empecé a recordar, ¿no? Cómo recibí la salvación. Yo recibí la salvación hace el 2010 por la diaconisa Tatiana Torres, y fue cuando, bueno, ahí yo también pensaba, porque ese tema de mi salvación esta semana me afectaba mucho, ¿no? Porque yo recibí la salvación a los 6 años de niño. Y yo decía, pues, yo no me acordaba qué fecha, qué hora era, ¿no? Pero yo siempre pensaba, o sea, ¿cómo todos deben acordarse a qué horas, a qué fecha recibí la salvación? Pero yo no me acordaba, yo decía, ¿qué fecha? Y siempre decía, no, siempre me preguntaba. Entonces
si no me acuerdo qué fecha, entonces no soy salvo, decía. Y siempre me preguntaba eso, y esta semana fue la que más me tenía ese pensamiento. Decía, ¿qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Y nunca me acordaba. Y cuando recibí, en un culto de niños recibí, cuando la tía Tatiana estaba predicando, era un domingo, no recuerdo, era un domingo. Los niños antes iban arriba, cuando era presencial, ¿no? Todos los niños nos trasladábamos arriba para que no hiciéramos bulla, ¿no? Y decíamos, la tía empezaba a compartir algunas veces y nos decía, pues, ¿quién tiene pecado? Y yo bien feliz levantaba, yo decía, y yo veía que nadie levantaba, ¿por qué nadie levanta? Decía, yo tengo pecado, decía, feliz así. Y la tía Tatiana me miraba, pues, la de Conisa, me miraba así y se acercaba a mí y me decía, ¿tú tienes pecado? Me decía, sí. ¿Y cuánto pecado tienes? Un poquito, le decía. Y siempre me predicaba, y ahí me empezó a predicar, me dijo, tú eres salvo, tú del pecado, Dios te perdonó de ahora para siempre, y tus pecados que vas a cometer, todo ya te perdonó. Y me preguntaba de nuevo, ¿ahora tú tienes pecado? Y yo, sí tengo, le decía. Seguía pues con mi corazón, ¿no? Seguía diciendo, sí, tengo pecado. Y la tía, no, tú no tienes pecado. Y todos me decían, no. Y yo decía, no, entonces no tengo pecado, decía. Y pues ahí entendí, pensé, esa semana me dejó pensando, ¿no? Decía, ¿cómo entonces, por qué no tengo pecado si a mi mamá siempre la miento, así decía? Porque siempre mentía a mi mamá, me decía, haz esto, yo hacía, ya le decía, ya lo hice, y pues, muchas veces hacía esas cosas, incluso algunas veces llegué a robar, y pues, y pensaba pues, y una vez hablé con la diaconisa Tatiana y me dijo, y una vez me preguntó, ¿tú tienes pecado? Y yo, ya no tengo pecado, le decía, seguro. Y ahí fue cuando entendí, yo soy salvo. Ahora este último, como decía, no me acordaba la fecha, y muchas veces me quería regresar a casa, incluso no solo en este voluntariado, sino en los campamentos cuando era en otro país, porque era más difícil, no tenías familiares en donde irte. Y ahí yo entendí, con uno de los voluntarios, cuando testificó en Perú, me habló de esta palabra, ¿no? Que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿no? Y ahí yo decía, entonces sentía como si Dios me hablara así. Yo decía, Dios me está hablando, me está diciendo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas, no importa, yo voy a estar contigo, decía. Y fue cuando yo dije, entonces, Dios está conmigo, yo entonces tengo que soportar, ¿no? Aunque sea ya, tengo que cambiar mi corazón, decía. Pero este último voluntariado también mi guía, la tía Paula, en las reuniones de secundaria me decía, tú no trates de cambiar tu corazón, porque en ti solo hay maldad, decía. Tú, no importa, Pablo solo es maldad, decía. Ahorita lo que tienes que hacer es reflejar a Cristo en tu corazón. Y yo pensaba, ¿no? Sí, entonces siempre ahora trato de reflejar mi corazón, ¿no? Cómo es realmente un chico flojo, que no le gusta, que estaba como en mi casa, en cama hasta las 10 de la mañana, algunas veces me levantaba a las 11, así, directo para almorzar. Y incluso algunas veces ni salía de mi cuarto todo el día. Y yo le decía, cuando mi madre me decía, ayuda en algo, pues ayúdame, me decía. Yo le decía, estoy cansado. Mi mamá, ¿de qué estás cansado? De dormir tanto, me decía. Y yo le decía, estoy cansado, le decía, siempre le decía eso. Mi madre siempre me decía, siempre, ¿de qué estás cansado? No haces nada, me decía. Y eso un poco me afectaba, ¿no? Mi corazón un poco se cerraba con mi madre algunos días. Incluso algunas veces hice llorar a mi madre, ¿no? Y, o sea, el dolor más fuerte para un hijo es ver a llorar a su madre, ¿no? Yo igual quería llorar cuando mi madre lloraba. Y sentía que
sentía un ligero piquete en mi corazón, ¿no? Cuando lloraba. Era un poco triste. Y ahora que hace una semana le hablé a mi madre, después de 2 semanas así, le hablé a mi madre, le dije, hola mamá, ¿cómo estás? Hablaba con ella por una videollamada, ¿no? Mamá, ¿cómo estás? Le dije, estoy bien, y me decía. Yo sentía un poco de felicidad, un poco de nostalgia, porque aunque yo me despertaba a las 11, una de las cosas que más tenía es que mi mamá siempre, siempre me despertaba, no importa, 10 o 11, siempre me despertaba con una sonrisa. Y eso es lo que me encantaba, ¿no? Aunque ahora veo que, ahora intento doblegar mi corazón, ¿no? Intento reflejar a Cristo en mi corazón. Y quisiera que todos los que me están viendo y todos los que están aquí, quisiera que oren por mi corazón, ya que muchas veces también no puedo, yo solo no puedo, ¿no? Intento, pero no. También quisiera que me ayuden también a doblegar mi corazón, ¿no? Aunque sea, no importa riñéndome o exhortándome, porque eso es lo que hace un hijo de Dios, ¿no? Doblegar y doblegar en la vida de creencia. Gracias. Sí, hemos podido ver, ¿no? Como el testimonio del voluntario Pablo. Y bueno, no es el único, ¿no? Que está también aquí como voluntario, aquí en La Paz, sino también hay varios voluntarios, los cuales también están aprendiendo, ¿no? La vida de creencia juntamente con la iglesia. Más que todo doblar, ¿no? Doblar. Pero una vez que doblamos se vuelve un poco más fácil, ¿no? Igual que el bonsai, ¿no? Bueno, ahora tenemos el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos 2 presentaciones. Las presentaciones a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es A solas al huerto yo voy. Y la segunda presentación al final, ¿sí? Esperamos que les guste. Vamos a ver las presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, esperamos que les haya gustado la presentación. Dios nos permite esos grupos y vamos a seguir orando, ¿no? Para que puedan también crecer. Aquí también en La Paz hay que orar, ¿no? Para La Paz, para las ciudades de aquí en Bolivia también. Sí, ahora también hemos llegado al momento más importante. Vamos a todos juntos a escuchar la palabra, pero antes de eso quisiera pedir a los hermanos que están en Zoom puedan activar sus cámaras, a los que nos están viendo también desde Facebook, como aunque no es de manera presencial, pero nosotros tomamos mucho en cuenta, ¿no? Que estos días, como domingos, miércoles, donde nos reunimos todos juntos, podamos escuchar de manera adecuada, ¿no? Poder escuchar también la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar la palabra. Antes de eso, también me olvidaba. Por favor, ayúdenos a compartir los links para que puedan seguir ingresando, tanto a las traducciones que se están haciendo en quechua y aymara, ¿sí? Para que puedan también escuchar la palabra. Vamos a invitar entonces al pastor Andrés. Buenos días, pastor. Adelante, por favor. Sí, buenos días hermanos y hermanas. Sí. ¿Y amanecieron bien? Sí. Tiene que dormir bien, comer, luego hacer bien, ¿no? Necesidades. Luego, y hacer, ¿no? Trabajar bien. Entonces, esta mañana domingo, culto de domingo, entonces, primero vamos a buscar esta mañana el libro de Génesis. Esta mañana vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 6, 1 al 22, voy a leer. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 6, 1 al 22, voy a leer. Primer libro, ¿no? Primer libro de la Biblia. Usted abriendo la Biblia puede encontrar Génesis capítulo 6, 1 al 22, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem y a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, diciendo: el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca.
y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera las harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y él harás y piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entras en el arca, tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacenarlo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta versículo ya 22 hemos leído. Alrededor de nosotros mirando, y podemos ver como dificultades, algunas dificultades. Como esta mañana también uno de los voluntarios y testificó, ¿verdad? ¿No? Entonces, especialmente los padres cuando criando nuestros hijos, es una guerra, era guerra, ¿sí? Una guerra es. ¿Por qué guerra es? Ambas partes desean. Padre también desea. ¿Qué desea padre? Desea que esté bien mi hijo era. Porque hijo sufre, ¿quién más sufre? Tal vez hijo sufriendo puede llorar hijos, pero el padre que mirando su hijo que está sufriendo, ya lagrimea de sangre era. ¿Quién es más dolor tiene? Padre era padre, porque padre nació a sus hijos. Entonces entre dos, y una lucha era, no es sencillo, guerra era guerra. Yo también tengo mis hijos, tanto deseamos que esté bien, que tenga felicidad, tenga buena salud. Cuando se enferma entonces se preocupa mucho, no deja dormir en las noches. Entonces un hijo se enferma en la noche, si grita con mucho dolor, ya como no está bien. En ese caso no solamente el hijo, el bebé nomás sufre, al lado su madre ya toda la noche no duerme. Creo que los padres eso experimentaron, ¿cierto? Entonces el hijo, si conociendo ese corazón de su padre, madre, fácilmente puede entender. Pero ella no puede entender, era por eso una lucha, guerra era, no puede hablar lucha, guerra. Entonces padre tiene su deseo, también el hijo también quiere hacer su deseo. Según esa lucha, una guerra. Entonces, como este mundo también tiene matemática, ¿cierto? Aquí dice multiplicación. Si 1 por 1 son 1, 1 por 2 son 2. Es poco difícil, ¿no? Mucho tiempo se estoy, ¿no? Eso haciendo. Poco más difícil. Ya 2 por 8 son. Buen alumno es ustedes, ¿no? Se sabe muy. En matemática era, sí o sí. 2 por ya otro número ya pone, sí o sí debe salir tal número en matemática. Entonces, poco más difícil. Ya 5 por 6 son. ¿Alguien? ¿Quién dijo 35? ¿Sí? ¿Qué colegio ustedes estudiaron? Ya tal número por tal número son, ya tal sale, esa es matemática. Ustedes aprendieron, ¿cierto? Entonces, matemática, ese número por ese número, tal números. En nuestra vida también, fácil,
algunas cosas muy fáciles. Entre ya los padres, hijos también. Algunos padres sufren demasiados por ese asunto, por esas partes. Pero eso aprende, entonces, más sencillo en su vida. Tal vez cuesta, pero pueden llevar más felices, más alegres. Entonces, en nuestra iglesia, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado a través de Pastor Spack, ¿cierto? Eso aprende, entonces, sí, entre padres, luego entre hijos, era muy bien, felices. Pero en los padres alguien no aplica esa matemática. Entonces siempre ya 2 por 5 son 10, ¿cierto? ¿No? Sí o sí debe salir 10, pero no aplica. Si no aprende estos, porque quiere meter mi manera. Entonces entre los padres e hijos, muchas veces hemos escuchado, ¿ustedes también escucharon? Debe enseñar una vez, ¿qué debe enseñar a nuestros hijos? Es muy importante enseñar desde chiquitito, pequeño, una vez eso enseñando, toda la vida de nuestros hijos es felices. ¿Qué escucharon? ¿Qué dijo pastor? ¿No han escuchado? Autocontrol. Para hacer autocontrol necesitan. ¿No han escuchado? Ya usted su brazo tiene, ¿cierto? ¿No? Extiéndelo, ya su brazo extiende. Ya puede extender, alguien no puede, no puede extender. Ya. Si alguien no hace porque ya todo. Ya doble. Luego, ¿cómo usted come? Si doblando, ¿cierto? Ya fácil. Pero alguien muy duro su brazo, no se puede doblar. Entonces, ya ¿cómo va a comer usted? Ya, si supongamos, ¿sí? Su brazo está yeso. Ya extiende ya usted su mano. Ya supongamos ¿qué pasó? Aquí es yeso, ¿cierto? Agarró cuchara. Ya ¿cómo puede comer? Inténtelo. Ya se acerque a su casa. ¿Se puede? No se puede. Ahí va a morir por el hambre, ¿cierto? Ya no se puede acercarse. Ya sufre. Ya cuello, ya así gire. ¿Puede girar? Ya, pero aquí puso yeso ella, yeso. ¿Cómo va ya a caminar? Ya, ¿cómo va a caminar? Ya, hermanos, ya, y nuestro cuerpo también así era. Pero algunos más peor caso es nuestro corazón, el corazón. No se ve, invisible era nuestro corazón. Por eso no se nota, no daba mucha importancia. Aquí ya ingresaron los voluntarios, hablamos, ya salimos, levantamos, hagamos deportes. Alguien fácil era, como brazo, sí, luego fácilmente se dobla, sí, se va. Alguien no dice, ¿por qué voy? ¿Por qué voy a salir? No me quiero, no quiero, yo quiero estar solos. Alguien poco duro era ese, no se dobla fácilmente. Entonces mirando sus corazones desde niños, formados. Entonces solo un bebé solo puede ya formar este corazón, ya no era. Sí o sí, los padres desde niños deben ayudar, enseñar, ¿sí? Tal vez cuesta que brazo doblar, pero una vez se acostumbra, aprende, su vida muy fácil, aquí diferente. Algunos voluntarios, ¿verdad? ¿No? Si se dobla fácilmente, no quiere algunas cosas, levantar tempranos, luego ¿qué hace? Limpieza también, ¿cómo hace? Según su manera, lentos, donde se ve, pero no hay rinconcito, ya está limpia bien. Alguien escuchando, no quiere, molesta, luego alguien choca, ¿no? Y ya pelea, desde ahí ya sucede sufrimiento y choque, ¿sí? Porque quiere hacer lo que yo quiero es. Pero ahí aprende, una vez se dobla, más fácil, tranquilo, fácil.
Aquí un niño, un voluntario, ya estando solito en el cuarto, luego todo voluntario sale, luego en la cancha ya juega. No sabe patear pelotas, fútbol, tal vez vergüenza. Pero mientras juntos, si patean como caminando, haciendo fútbol, sudando, olvida. Luego se siente feliz, contentos. Tal vez viene vergüenza, peso, porque no sabe patear fútbol. Pero ya así juntos, ya mientras corriendo, olvidándose. Luego sudando, corriendo, si sin darse cuenta su corazón también, ay, qué bien, feliz era. Ay, sudando, después, ¿qué quiere? Cuando sudando mucho, desea el cuerpo, ¿qué pide el cuerpo? Agua era. ¿Cierto? Fresco. Y olvida. Ahí ya puede sentirse. Pero muchos no quieren. Si los padres esto ya aplicando, era como una matemática. Aunque no quiere, ¿sí?, doblar sus corazones, pero una vez eso enseña, sus hijos creciendo, será feliz. Entonces, no solamente ya esto, ¿no?, entre padres ya hijos. ¿Ustedes han escuchado, Pastor Kim Gi-sung, su testimonio? Como ahora viajando, claro, ahora por coronavirus no puede viajar. Pero antes de suceder el coronavirus, como su vuelo, su agenda, un año completo ya fue comprado su boleto de vuelo. Porque todo el mundo viaja, ¿sí? Ya está agendado. Tal mes, qué país ya viajando, dando la conferencia para régimen penitenciarios. Entonces el pastor te explicó, ¿cómo yo puedo vivir esas vidas? ¿Escucharon ustedes? Si cuando Pastor Kim Gi-sung vino, dio su tema, ¿qué tema dio? La conferencia del mundo del corazón. ¿Recuerda contraataque? ¿Escucharon? Ya contraataque. Entonces, ¿qué es contraataque? Nosotros hemos escuchado a través de su testimonio. Un día en Corea hubo seminarios bíblicos. Ahí Pastor Ospak convocó todos los ministros, muchos ministros. Ahí Pastor Ospak dijo, mira, Dios ha bendecido. Durante 50 años Dios me ha bendecido. Había muchas dificultades, enemigos, pero usted ve, no ve, Dios trabajó, no trabajó. Sí, pastor, todos los pastores, ministros hablaron. Hemos visto, muy claro, Dios trabaja con usted, pastor. Entonces, pastor, digo, yo voy a ayudarte. Yo sé cómo Dios me bendice, cómo Dios en nuestra vida trabaja. Yo sé, durante 50 años me pasé. Entonces, yo quiero guiar, enseñar, pero ustedes necesitan, ¿sí? Aún escuchando de mí, aunque algunas cosas no entiendes, si no puede entender, no puede ser, tal vez puede pensar de esa manera, pero doblando usted me puede recibir mi guía, mi palabra. Entonces en tu vida verá, dice. Luego pastor explicó, ¿sí? Todos los pastores escuchaban atentamente a pastor durante 50 años, cómo Dios bendijo trabajo. Quiere enseñar, luego una parte cuaderno, luego lápices, preparando para escribir. Pero pastor habló solamente una historia sencilla, creo que ustedes también todos han escuchado, que es calzado de paja. Entonces padre, si vendía calzado de paja, de arroz, su padre vende muy bien, su hijo también al lado de su padre aprendía, apoyaba. Pero su padre antes de morir quería enseñar, ¿cierto? Entonces su hijo enseñó, pero su hijo también vendiendo, no podía vender bien, no podía entender. Cuando mi padre ya vendía, si compraba la gente, ganaba muy bien, pero su hijo ya vendiendo, nadie compra. Entonces averiguando qué era la diferencia. ¿O no escucharon? ¿No escucharon esa historia? ¿Qué diferencia era entre padre e hijo?
el pelo, paja, tiene paja de Aarón, ¿no? Cuando con este torciendo, luego con ese como hilo, luego ese cosiendo hace calzado de paja. Entonces, padre, ¿qué hace? Padre, después de hacer, corta todo ese pelos que salía de paja. Pero su hijo no hizo, no cortó, solo hacerlo más y vender. Pequeña cosa, ¿cierto, no? Pequeña cosa era. Por esa pequeña cosa su padre ganó muy bien, pero su hijo y fracasó, sufría. Pastor explicó eso. Igual era, usted quiere ver la obra de Dios. Ya Dios quiere trabajar en su vida, pequeña cosa, no es grandes cosas, dice. Entonces, pastores, todo escucharon, anotaron. Luego, pastor recién explicó sobre contraataque. ¿Qué es contraataque? ¿Usted conoce boxeador? ¿Usted conoce boxeador? ¿Cómo hace entre boxeadores? Pelea, ¿cierto? ¿Solo uno nomás golpea? ¿Ya uno golpea a otra persona? Aunque fue golpeado otra vez él también, ¿cierto? Golpea boxeadores, pelea. Iguales. Satanás dice, pones, sí, dificultades. Ay, difícil esto es. No puedo hacer, difícil. Ay, no más. Alguien solamente fue golpeado, Satanás. Muestra a Satanás, tú eres inútil, ¿tú qué sabes? ¿Verdad? Amén, soy inútil, ¿qué puedo hacer? Alguien solamente fue golpeado, recibe. Pero pastor dijo, contraataque. Cuando Satanás ataca por las situaciones, por pensamientos, por tentaciones, aún yo no puedo, soy frágil, pero por Dios yo también puedo golpear. Era Satanás, yo también puedo golpear, apoyando por nuestro Señor Jesucristo. Golpear era, esa situación tan difícil, para mí difícil, pero por Jesucristo yo puedo hacer. Luego pastor dijo, era contra ataque. Igual que esta mañana era, más que esta mañana. Muchos ministros, todos escucharon la misma palabra de los siervos. Pero pastor Kim Ki-sung dijo, nos testificó. Esa palabra como mi vida era. Esa palabra ahora yo no acepto, no guardo. Entonces va a fracasar, va a sufrir. Pues esa palabra, el pastor guardando, luego aplicó en su vida. Era. Entonces, en la vida de pastor, Kim Ki-sung también, si venía. ¿Qué venía? Situaciones. Como pastor trabaja dentro del régimen penitenciarios. En Corea, cuando quiere realizar alguna conferencia dentro del régimen penitenciario, algunos doctores, conferencistas, entran los prisioneros, ¿qué hacen? Una hora escucha bien, todo ya, luego todo duerme. Entonces los prisioneros también muy valientes, ¿cierto, no? Ante conferencia directo duerme, alguien ronca, que no importa. Alguien tal vez sí aprendió, si tiene buena etiqueta, ¿cómo ante conferencista puede hacer? No puede, ¿cierto? Considerando. Pero la mayoría ya duerme. Entonces, pastor Kim Ki-sung, como escuchando la palabra del siervos, metió todas las cartas, ¿sí?, hacia régimen penitenciario, todos cárceles de Corea. Pero en ningún lugar respondía que yo voy a dar las conferencias para los penitenciarios, los recintos. Yo soy conferencista del mundo del corazón. Pero nadie, ningún cárcel respondieron, dice. Pero pastor también pensaba, difícil, nadie va a permitir. ¿Quién va a permitir? ¿Quién me conoce? ¿Quién me conoce? Sí, nadie. Luego llegaba a situaciones, pensamientos. Pero ¿qué recordó? Contraataque, ¿cierto? Esa palabra. Pastor dijo era. Sí, Satanás cuando ya muestra situaciones. Satanás también, ¿sí?, como ataca a nosotros. Entonces no solamente recibir, ¿sí?, fue golpeado, sufrir, fracasar, no puedo, inútil. Esta persona va a sufrir. Pero pastor enseñó contraataque. Por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo puede. Luego atacando era.
Eso aprendió. Entonces, pastor, mirando la situación que nadie respondió, pero con esta palabra apoyándose, sigues. Ahí llegó de una carta, de una cárcel, ahí llegó las cartas. Entonces permitió ahí ingreso. Luego dio su conferencia. Cuando dando la conferencia, como pastor mismo estaba en la cárcel, 16 años. Entonces el pastor compartió, todo lo que está ustedes aquí dentro del régimen penitenciarios. Ustedes desean salir, cuando salga de ahí, luego nunca quiere regresar, ¿verdad? ¿No? Pero ustedes, todo ese corazón tiene, sí o sí va a regresar. Entonces los prisioneros, ¿no? Todos escuchando, todos dicen, ¿cierto? Tiene que echar, tiene que hacer bien. Pero ese conferencista hablaba muy diferente que antes. Entonces los ojos abrieron grandes. No dormían, escuchaban muy bien. Los oficiales, los administrativos de la cárcel también juntamente escuchando, ellos mismos también llegaban a sus corazones. ¿Verdad? Esa conferencia necesita. Desde ahí, todas las cárceles y llamando al pastor Kim Ki-sung. Luego podían dar la conferencia, logró. Igual dentro de sí, también policías, militares. En el principio todo rechazaba, era difícil. Pero esa palabra, una enseñanza tan fácil, ¿cierto? No contraataque. Ya usted también viene, no viene la situación. Viene. Entonces muchos pastores, ministros estaban, dice, en esa reunión. Muchos, misma palabra, de mismo pastor, de mismo lugar. Luego ya un tiempo, no es largo, corto, todos escucharon. Escuchando, ahí pastor Kim Ki-sung escuchó también. De ahí esa palabra agarró. Eso es mi vida, eso yo pierdo, yo olvido, mi vida va a morir. Mi vida va a perder todos. Esa palabra es mi vida. Luego agarrándose. Desde ahí, llegando dificultades, situaciones. La situación quería hundir a mí. Pero pastor, contraataque. Eso aprendió. Eso aplicando en su vida, logró o no logró. Logró, ¿cierto? ¿No? Viajando todo el mundo. Luego ahora más de 40 países hicieron convenios, entrando, enseñando. Ayer es sábado. El viernes en la noche, 6 a 8, ¿no? Ahí pastor Kim Ki-sung hubo reunión con el director del régimen penitenciario nivel Bolivia en el mes de enero de este año por Zoom. Ahí pastor explicaba sus experiencias. Entonces el director también le gustó, necesitamos esa enseñanza. Esa enseñanza no solamente los recintos que está dentro del régimen penitenciario. Esa enseñanza usted quiere dar capacitación para los policías, para los directores, para nosotros. Porque nosotros primeramente, recibiendo esa enseñanza, va a tener esperanza, va a tener la felicidad. Luego eso transmitiendo a los recintos de penitenciarios, pueden ver cambios. Necesitamos ambas partes, los administrativos, los policías, directores, también aprendiendo. Con esa enseñanza, Yadar era dirige. Luego los recintos también, ahí con este corazón aprendiendo. Ahí pidió, ¿sí?, que ayude la capacitación para el régimen penitenciarios, los oficiales, los administrativos. Por esa reunión, nosotros no, y decidimos con los encargados, los licenciados de régimen penitenciarios. Coordinando, como el día viernes decidimos y preparamos. Entonces más de 200, ¿no?, y administrativos, luego directores de diferentes ciudades. Hablaban los evangelistas, director del régimen penitenciario de Riberalta, a Sucre también participó, a Santa Cruz, todos nosotros informamos. Luego también pastor Kim Ki-sung decía, ya, sí, hermano Andrés,
no solamente, ¿sí?, ahí como por Zoom, sino también puede transmitir canales. De ahí averiguando como 10 canales, ¿no? Por 10 canales de diferentes ciudades. Por 10 canales, luego 10 radios y transmitimos, ¿no?, en vivos el día viernes. Dios abrió, muchos escucharon. Después de escuchar también como los administrativos. Tenían mucho interés, agradecían. Luego la mayoría hablaron a nosotros. No solamente una vez, eso necesitamos nosotros, va a ayudar, dice. Queremos hacer continuamente esas capacitaciones. Entonces, también esta conferencia también participó las autoridades. Las autoridades también participando escucharon. Nos abrió en gran manera. Ya esta mañana nosotros, ¿no?, hemos leído Génesis. Ya vamos a volver Génesis capítulo 6, hemos leído. El libro de Génesis, capítulo 6, no esta mañana completo. Ese capítulo completo hemos leído. Leyendo esa historia, ¿no?, nosotros varias veces hemos escuchado. Entonces ahí y Noé también vivía ese tiempo. Pero según punto de vista, todos los hombres vivían. ¿En qué manera? Con mucha maldad, dice. Aquí un versículo vamos a ver. 5, 6, 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Ya encontraron, hermanos? ¿Todos? Ya juntos vamos a leer. Ya todos los hermanos están en sus casas. ¿Sí? Aquí, conmigo juntos podemos leer. Génesis capítulo 6, 5. Ya 1, 2, 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. ¿Ya ustedes escucharon esto varias veces? O tal vez usted también usando ese versículo para compartir otras personas. Yo también ese versículo, yo leí, escuché, también compartí con muchas personas. ¿Usted cómo se siente leyendo ese capítulo 6, versículo 5? Según la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿En ustedes hay buenas cosas? No dice. Pero ya en mí alguien también, en mí, y choca con la palabra. La palabra de Jehová Dios dice, malos será. ¿Cómo malos? Pocos, medianos o completos. Completos. Aquí leyendo, ¿cómo dice? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal era. Como todos pensamientos que surge, eso malo era. Tal vez en nosotros surge, mirando los pobres mendigos, quiero ayudar. También de vez en cuando desea leer la Biblia, desea levantar temprano leer la Biblia. Como ese pensamiento también malos, pastor, luego choca con la palabra. Algunos dicen palabra linda, bonita, solamente escucha, pasa. Pero necesitamos, hermanos, como la Biblia está escrito tal, luego, mi corazón, tal, así es, o diferentes. Luego, según la Biblia, dice que ya nosotros todos los pensamientos que surgen, malos. Pero yo pienso diferente, tal vez algunos. Esa parte sí o sí debe pensar, hermanos, ordenar. La palabra verdadero, lo que estoy pensando, ya verdadero era. Depende de esto, nuestra vida totalmente ya diferente, ya cambias. Hoy en día muchas personas escuchan
también lee la Biblia. Pero ¿por qué en nuestra vida también algunos no ven el cambio? También la gracia de Dios, la obra de Dios. Algunos solamente te dicen también, venir, dice, a la iglesia. Solo venir a la iglesia, domingos, miércoles, costumbre. Si no vengo, entonces tal vez Dios no me va a bendecir. Dios no va a ayudar. Tengo ese miedo. Por eso venir domingo, miércoles viene, luego solo escucha y se va, algunos. Pero necesitamos, hermanos, conocer bien, claramente, ¿no? La Biblia que está escrito, la palabra, ¿qué quiere decir? Luego esa palabra, yo puedo orar, puedo aceptar, creer, o diferente, o chocando, no puedo aceptar. ¿Por qué yo no puedo aceptar? Si Génesis capítulo 6, ya versículo 5, hermanos, como en la mañana hablamos, como muy sencillo era matemática, tal número pone, tal número ya sale. Eso aplicando en nuestra vida ayuda, mucho ayuda, felices. La vida, como la vida de creencia también, hermanos, igual. Esta mañana hemos leído capítulo 6, versículo 5. Ese versículo aplica en nuestra vida. ¿Cómo aplicamos? Jehová vio toda la tierra, pero ¿cómo estaba? Llena de maldad. Según mi punto de vista no es así. Tal vez hay buena gente, buenas personas. También todo lo que ya surge, mis pensamientos de mí, algún pensamiento bueno, yo pienso. Pero Dios que dice, todos pensamientos, mal era mal. Entonces entre dos, la palabra, luego mi pensamiento, debe decidir cuál es verdadero. Hermano, ¿cuál es verdadero? Ya, ¿cuál es verdadero? La palabra, ¿es cierto? Eso debe aplicar. Como ya hablamos, como en la familia, en el hogar, los padres desean guiar bien nuestros hijos. Pero sí o sí, para que esté bien nuestros hijos, si una enseñanza, una educación más importante, más principal es formar sus corazones. ¿Qué formar? Enseñar eso, doblar. Ya hijo, aunque tú quieres, desea estas cosas, pero no, debe aprender, doblar, abstenerse. Algún día tú creces, eso va a ayudar. Eso va a ayudar, va a estar feliz. Puede vivir felizmente. Por eso, aunque yo te amo, yo no voy a dar todo lo que tú deseas. Eso debe aprender. Aunque tú lloras, como sea, no puedo. Luego una vez aprender. Entonces una vez eso aplican los padres, aunque le duele. Sus hijos llorando, ¿quién va a estar bien? Le duele. Pero aplicar, aprender. Sí o sí, una lucha. Luego enseñar. Doblar, sí o sí. Entonces sus hijos cuando crecen, ya felices. Igual la vida de creencia, hermanos, choca tal vez contra la palabra, contra la guía de Dios. Según ya versículo 5, ya vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal era el mal. Ya usted eso ya puede pensar bien esta mañana, hermanos. Aunque un versículo era muy sencillo, muchas veces hemos escuchado. Pero mucho también esa palabra choca, no puede entender. Así que tal vez en mí también surge, dice algunos. Hemos visto buena gente, buena persona también. Trata, si recibe, muy bien. Entonces, según mi punto de vista, esta persona buena era buena. ¿Vio usted también alrededor de ustedes? Buenas gentes. Pero Jehová Dios, ¿qué dice? No, todo lo que usted vio está equivocado era. ¿Sí? Todos los hombres, si ellos mal dice mal, hablando malos, maldades, llenas de maldad. Vamos a buscar el libro de Salmos 14, si tiene su Biblia.
Voy a leer rápido, libro de Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14, de este versículo 1 voy a leer. Ya dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ya 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Ya desde el cielo Dios miró, dice, miró, ¿sí?, a la tierra, a todos los hombres. ¿Quién está buscando a mí? ¿Sí? ¿Quién busca a mí? ¿Quién tiene necesidad de mí? Luego buscando, ¡ay, no hay! ¡Ay, no hay! ¿Ya ahí no hay, hermanos? ¿Usted por qué está entonces esta mañana aquí? O pastor empujó obligatoriamente. Siéntate aquí, se escucha aquí, por eso ya está aquí. Entonces, ¿por qué están ustedes luego esta mañana muchas personas están, ¿sí?, escuchando, participando en Zoom, en Facebook? Ya choca, diferente. La palabra de Dios habla. Nosotros también escuchando, parece que no es así. ¿Cómo nadie busca? Entonces, ¿por qué estamos acá nosotros? ¿No estamos buscando? ¿No necesitamos Dios por eso aquí? Ya, pero la Biblia, ¿qué dice, hermanos? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay, no hay. Ya 3. Ya 3 tiene. Ya juntos vamos a leer, juntos. Ya cuando ya aquí ya hablamos juntos vamos a leer. ¿Alguien no lee? ¿Alguien lee? Qué raro, ¿cierto? Tiene oído, sí o sí tiene oído. Pero alguien lee, alguien no lee. ¿Ya qué diferencia esto? Eso era eso, de ese niño no aprendió. Sí, tú diga nomás, pero yo no quiero hacer. Qué sencilla cosa, pero ya no acepta. No dobla. ¿Entiende, hermanos? Ya, todos vamos a leer. ¿Amén? Ya. Aprendieron muy bien. Ya, versículo 3. 1, 2, 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Hay ni siquiera. Ya, buscando a alguien. Hay buenos, hay buenos. No hay nadie, dice. Pero ya alrededor de nosotros se ve también buenos, ¿cierto? ¿Quién es el Dios entonces? ¿Cuál es la verdad, hermanos? ¿La Biblia o nosotros qué pensamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Usted cree la palabra de Dios verdad? ¿Eso cree o en su pensamiento cree? Entonces créelo, la palabra era. No hay buenos. Todo lo que surge de mí, no hay bueno era. Entonces no hay bueno, solamente eso va a dañar. Eso va a hacer sufrir a mi vida era. ¿Entiende esa parte, hermanos? ¿Se puede entender? ¿O todavía? Pastor, escuchando me confundo más. ¿Sí? Luego versículo, ya Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice. Ya entonces, como el libro de Salmo dice, no hay bueno ni aun uno, ¿cierto? Pero esta mañana leyendo, ahí Noé era varón justo, perfecto era. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Después de nosotros, como Adán y Eva, comer ese árbol bien y del mal, la ciencia bien y del mal. Desde ahí todos hombres, ahí entró el pecado, a través de Adán y Eva. Entonces, ¿qué quiere decir? Como todos los hombres, como siendo instrumento de Satanás, recibiendo su deseo, su guía de Satanás. Entonces, todos los hombres viviendo según su gusto, según su deseo. Entonces, de esa manera viviendo, ¿verdad? ¿No? Muchas maldades, luego corrompiéndose en la tierra llena de maldad. Entonces, Dios mirando todas las personas debería morir, era morir. Por eso la Biblia dice, se arrepintió Dios. Le dolió su corazón. ¿Por qué le dolió? Todos eran, ni uno vivía según la guía de Dios. Todos eran, todos. Ahí viviendo, le dolió, se arrepintió. Luego Dios decidió, ¿qué decidió? ¿Qué decidió, hermanos? Ya ustedes en sus casas cuando limpiando, ¿qué cosa bota, hermano, usted en su casa? ¿Qué cosa bota? Basura, solo no necesita ya, ¿cierto? Se siente como chatarra, basura, eso nomás bota. Pero algo poquito todavía sirve, eso bota, no bota. Por eso algunos hermanos ya visitando a su casa, un montón de cosas era. Algunas cosas no necesita, pero todo está guardado. Porque se siente todavía poquito, puede servir y piensa. Entonces, un montón de cosas aquí en su cuarto, en su depósito, todo está guardado. Ya aquí Dios le dolió, se arrepintió. Luego ya mandando diluvio, quiere destruir pocos, o medios, y todos. Hermanos, ¿cómo es? Todos, la Biblia así está escrito, ¿no? Vamos a ver, ya vamos a confirmar. 7. Y dio Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Desde hombres, bestias, animales, reptiles, aves, ya todos ya Dios quiere destruir ahora, porque Dios mirando ya no sirve nada, era corrompido totalmente. Como nosotros ve algunas cosas materiales, poquito todavía puede servir, ya bota, no bota, ¿cierto? ¿Sí? Quiere dejar, algo va a servir. Ya Dios también mirando todos, esa tierra no había nadie. Pero algunos también piensan, alguien está bien, puede servir, algunos piensan. Alguien también esta mañana estando, aunque soy defectuoso, pero algo estoy sirviendo, piensa. No sé si ustedes en qué manera. Yo hice mucha maldad, pero también yo quiero ayudar, servir, alguien piensa. Pero la Biblia es muy diferente. Dios mirando, nadie puede servir. Por eso ahora quiere botar, ya destruir. Solo ellos van a destruir, dañar, suplir. Pero escuchando esta palabra, todavía muchas personas, mi persona, puedo servir. Todavía tiene buena parte ya, piensa. Por eso su vida sufre. Dios no puede trabar.
esa mañana, escuchando, ¿verdad? No ese versículos, puede ordenar juntos. Versículo 5, ¿verdad? A todo lo que surge, ¿verdad? De mí, no hay nada buenas cosas, solo malos. Entonces ese malos, maldades, me va a destruir. Va a destruir mi hogar, va a destruir mi familia, va a destruir todos. Tengo que votar, era igual que Dios, destruir, votar no sirve. Pero algunos, no, todavía no quiere votar. Mi carácter buenos, mi forma de hablar buenos, mi forma de tratar es bueno, todavía no quiere votar. Agarra, todavía algo sirve. Muchos quieren, pero la vista de Dios ya diferente, ¿no? Esta mañana. Luego, ahí vamos a ver, ¿no? Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Amén, hermanos. Noé también, ese hombre era, como en el versículo 7. Dios miró, Noé también, porque Dios miró era la tierra, todas las personas. Pero Noé halló la gracia. Igualito, Noé era maldad, lleno de maldad tenía Noé. Noé también vivía mal, ni una cosa tenía buenas cosas. Noé. Por eso en el versículo 7 ahí estaba incluido, Noé también iba a destruir. Dios. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Noé, toda la persona estaba en ese versículo 7, iba a destruir, iba a desaparecer, iba a recibir maldición de Dios. Pero ya pasando al versículo 8, dice Noé halló. ¿Qué halló? La gracia, hermanos. Esa mañana, en verdad nosotros alguien puede fracasar, puede sufrir, no ver resultado, difícil. Pero igual que ya Noé era Noé. Así debería vivir nosotros, ¿cierto? ¿No? Como versículo 7. Pero hallando la gracia, cambia, dice. De ahí sale de maldad, de la maldición. Sale, Noé halló ante los ojos de Dios. Luego versículo 9, leyendo, Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, dice, justo. Hermanos, hallando las gracias, iba a ser destruido, iba a entrar al infierno, iba a fracasar. Pero igual que Noé hallando la gracia, puede recibir la salvación, Luego caminando con Dios, su vida caminando con Dios, Dios ordena, Dios acompaña, Dios bendice. Pero Noé originalmente, ¿qué tipo de hombre era, hermanos? Versículo 7 era, sí, muchas maldades, todos pensamientos salen malos. Luego iba a ser destruido, pero hallando esa gracia, Noé su vida cambió, era varón perfectos, salvos. Luego Dios acompaña a él, luego bendice. Ya hermano, esta mañana también igual, somos iguales igual, no hay diferencia, ¿sí? O tal vez sea alguien poco más altos, alguien poco chiquititos, alguien poco más gordo, más peso es, ¿sí? Según la carne más peso tiene. Alguien poco menos peso tiene, pero casi todos somos igual. Pero entre nosotros hay igual alguien, Noé hallando las gracias. En nuestra vida verá la bendición de Dios. Luego Dios acompaña como perfecto, dice, perfectos, acompaña, Dios bendice en gran manera. Dios, según esa palabra, Noé, sí, hallando la gracia ante los ojos de Dios, según la Biblia así está escrito, ¿sí o no? Luego, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Jehová Dios habló, Noé, yo voy a destruir, no hay esperanza de ellos. Ellos viven, sigues según su maldad,
según sus pensamientos. No veo esperanza. Yo voy a destruir mandando el diluvio. Noé escuchando, luego, pero dice, pero tú haga, dice, ¿qué haga? ¿Qué haga? El arca, ¿cierto? El arca, ¿qué haga? El arca. Vamos a ver versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Luego Jehová Dios habla, Noé, haga arca, ¿sí? Entonces por maderas, luego por madera de gofer, luego con brea adentro y fueras. Luego, ¿qué medidas? 300 codos la longitud del arca y 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Se escucharon bien, hermanos? ¿Sí? ¿O tienes sueño? ¿Sí? Hablando números. Ya Noé escuchó, hermanos, ¿sí? Jehová Dios hablando, Noé escuchó. ¿En qué manera era? 300 hablando Dios. Madera de gofer. Luego adentro debe poner, ¿cierto? Brea con brea. Adentro, afuera. Noé escuchaba. Escuchando, todo guardaba. ¿Cuántos codos, hermanos, de longitud? ¿Cuántos? ¿Olvidaron? ¿Ya cuántos codos de longitud? 300, ¿cierto? ¿Ya cuántos codos de anchura? ¿Cuántos? ¿Ya cuántos codos de altura? ¿Ya escucharon bien? Ya, Dios habló, Noé, haga tal manera adentro como debe hacer. Ya medida, longitud, ¿sí? Anchura, ¿no? Anchura, altura. Luego, ¿qué debe hacer los animales? Todo ya escucho. Escuchando, vamos a ver versículo 22. Encontraron 22 juntos, vamos a leer. Ya, 1, 2, 3. Lo hizo. Sí. Hizo conforme a todo lo que ya Noé hizo, dice. ¿Cómo hizo? Conforme todo lo que Dios mandó le mandó. Y él hizo. ¿Qué quiere decir? Igualitos. Manera de gofer. Adentro ya puso, ¿no? Afueras. Longitud, ¿qué codos? Anchura, altura, aves, animales, preparando comidas para sustentar, ¿no? Dentro del arca. Todo lo que escuchó, hizo. ¿Eso fácil, hermanos? ¿Eso fácil? Es difícil esto. Hacer 300 de codos, buscar madera, cortar, hacer, no hay problema. Pero los que chocan, no acepta y no hace. ¿Sí? Esa medida no es muy largo, era verdad, difícil. Pero ya haciendo puede hacer. Pero impide, ¿qué impide? Era en mi persona, en mis pensamientos. Entonces hoy en día también nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero Jehová Dios dice la palabra tal, pero nosotros escuchando misma palabra. Alguien entra la palabra, pero alguien la palabra no entra. ¿Por qué no entra? Choca. ¿Sí? No puede ser tal vez diferentes. El barco no tiene que hacer esa manera, muy largos, muy altos, no, o como sea. Pero ahí Noé escuchando, versículo 22, como está escrito, él hizo todo lo que Dios le mandó, hizo, conforme
conforme Dios le mandó, él hizo. O sea, así está escrito en su Biblia, hermanos. ¿Quién puede eso escuchar, hermanos? ¿Quién? Noé, ¿quién era, hermanos? En el versículo 7, él también, ¿sí? Todos pensamientos que surgían de él también, continuó mal, era contra Dios. En el versículo 7, el contra era contra, continuamente, no podía. Pero ya pasando, hallando la gracia, después su vida cambió. Todo lo que Dios dice, igualito hace, sin contra, acepta. Noé, 300 codos de ya longitud, amén. 50 ya codos de anchura, sí, amén. ¿Quién puede así recibir, aceptar, hermanos? ¿Sí? Esta mañana esa parte quisiera hablar, ¿sí? Solo esa parte, ¿no? Como matemática hablamos, como aplicando en nuestras vidas. Dios sí o sí va a trabajar. Como Génesis capítulo 6, versículo 5, ese versículo muy importante. Una vez voy a leer, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal era, hermanos. Esta mañana nosotros escuchamos, pero esa palabra en verdad ordenando muy bien. Si verdad, todo lo que surge, todo lo que yo hago, eso maldad, malo es. Si esta palabra puede creer usted, aplicar en nuestras vidas, entonces esta persona no más va a creer en sí mismo. Esta persona no va a sufrir más. Porque continuo sale esa maldad, me guía, me dirige, hace cometer, hace sufrir, hace dañar, hace quejar. Pero de ahí, arrepintiéndose de mí, verdad, solamente maldad nomás. Despojando luego y puede hallar la gracia. Como 8, ¿no? 8. Pero Noé halló ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová halló la gracia, dice. En el versículo 7, Dios cómo estaba, ¿qué quería hacer, hermanos? Ya, versículo 7 usted tiene en la Biblia. Jehová Dios, ¿qué quiere hacer ahora hacia nosotros? Matar era matar. Matar. Ira, Jehová Dios. Matar, iras. Con ese corazón Jehová Dios ahora le dolió, se arrepintió. Ira, con ira quiere destruir ahora. El versículo 7, hermano, ¿no? Entonces, versículo 8, Noé halló la gracia, dice. ¿En dónde halló la gracia? En los ojos de Jehová. ¿Cómo en los ojos de Jehová puede hallar la gracia? Usted puede ver al lado sus ojos, otros hermanos. Ya ve ojos, al lado puede mirar. Porque en los ojos de Jehová ahí sí halló, ¿cierto? La gracia. ¿Qué gracia? Yo también quiero hallar la gracia. Para hallar tiene que ver ojos, ¿cierto? Ya puede ver al lado, ya algunos ya ve ojos. ¿Qué se ve? Alguien ve sueños. Ojo podrido, sueño ahora. Alguien se ve. Alguien también que se ve. Alguien se ve feliz en su ojo, ¿no? Alguien se ve mucha fuerza. Alguien se ve, ¿no? Tristeza. Alguien se ve sin pensar nada. Sin pensar nada. Todo se ve. Alguien se ve también. Aunque él mira, creo que él otra cosa está pensando. Se ve en los ojos de Dios. En el versículo 7, ¿no? En los ojos de Dios estaba ira, era ira. Destruir, punto de destruir. Noé halló. Mi origen. Yo pensaba, sí, Noé, aún Dios Jehová dice así. Pero yo me considero
estoy poco mejor, estoy bien. Mirando ellos adulterando, ellos abortando bebés adulterando, pero yo no hago esto. Comparando con ellos, yo mejor que ellos. Mirando ellos, mira, fornica, roba, luego así vive, yo no hago así. Aunque todo el día yo hago internet en mi casa, aunque yo todo rebelde contra mis padres, comparando ellos, yo soy mejor que ellos pocos. Muchas personas no hallan esas gracias. Hallando esas gracias, Dios da la gracia, salvaciones. Dios cambia, luego acompañando, trabaja en esta persona como Noé. Pero ya muchas personas no hallan esa gracia. La gracia que Noé halló, ¿en dónde encontró? Los ojos, en los ojos de Jehová Dios. ¿Usted miraron su compañero, compañera? ¿Cómo estaba en sus ojos? ¿Puede encontrar? ¿Qué puede encontrar? ¿Qué puede encontrar? ¿Qué puede encontrar? Que solo se ríe. Tiene vergüenza. Ya, ¿qué puede encontrar en los ojos de sus compañeros? Noé halló, esa gracia halló. En los ojos de Dios no había amor, no había, ¿sí?, bondadoso, solo lleno de ira. ¿Sí? Noé encontró, ¿quién soy yo? Mi persona es más peor. Mi persona más peor que todos. Mi persona que ser destruido, este mundo es. Mi persona, ese diluvio debería llevar, mi persona es. Me daba muchas vergüenzas. Ahí halló Noé. Soy ese tipo de hombre que voy a hablar ante las personas. Antes yo hablaba, tal vez soy mejor, soy bueno, pero hallando esa gracia en los ojos de Dios, mi persona solamente callar era. ¿Qué puedo hablar? Sucio, más peor que todos, todos. Después Jehová dice, Noé, yo voy a enviar el diluvio, haga el arca. Sí, Señor, dice. Entonces Noé pensaba tal vez el arca, ¿cierto? 3 metros de longitud, 2 metros de anchura, 1,5 metros de altura. Normalmente, ¿cierto? ¿Sí? Un barco. Pero Jehová Dios, ¿qué dijo? Haga una arca. ¿Qué tamaño? 300 de... Escuchando tal vez Noé, nunca pensó él. Así luego tal vez, ¿cierto? 300 codos. ¿Cuánto medida? Más de 100 metros. Un estadio, poco más largo que un estadio. Demasiado grande. Pero Noé escuchando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, Señor, ¿qué puedo hablar ante usted? Yo tengo mi idea, ¿sí? Yo tengo mi experiencia, pero ¿qué voy a hablar? Mi persona iba a ser destruida, no sirve nada. ¿Sí? Señor, es usted más mejor que yo. Usted tiene más sabiduría que yo. Aunque hablando una cantidad, una medida, ¿sí? Nunca imaginó Noé, pero Noé, ¿qué dijo? Sí, Señor, ¿cierto, hermanos? Sí, yo haré, dice. Aunque no puedo entender, ¿de dónde voy a conseguir esa madera? ¿De dónde voy a hacer? ¿Pero qué puedo hablar mi persona? Tan sucio, tan malos, me da vergüenza. Mi persona iba a ser destruido. Señor tiene razón, luego, sí, yo haré. Luego versículo 22 dijo, ¿qué dijo?
Ya, versículo 22, ¿cómo está escrito? Ya, porque ya no leen todos, algunos no más leen. Ya, juntos vamos a leer versículo 22, 1, 2, 3. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, dice. Él hizo era todo lo que Dios mandó. ¿Quién puede recibir la palabra de Dios, hermanos? ¿Quién puede hallar la gracia de Dios? ¿Quién? ¿Sí? Ver era ver en los ojos de Dios quién soy yo, mi origen verdadero, ser destruido mi persona, más peor que todo era, todos. Iba a ser muertos, mi persona era más miserable. Ahí iba a terminar mi vida. ¿Qué voy a decir ante Dios? ¿Qué voy a decir ante otras personas? Esta persona en este corazón halló la gracia en Noé. Sí, ayer también viajamos a Oruro, visitamos Oruro. Entonces Oruro hay los hermanos salvos. Entonces desde antes esperaba escuchar la palabra. Aunque ya tenía que ir compartir allá Oruros, pero me daba mucha vergüenza, los hermanos todos esperaban. Desde campos llegando esperando la palabra de Dios. Ahí compartimos con los hermanos. Escuchaba muy bien, hermanos, como, ¿qué dicen las mujeres lavando plato? Esponja, ¿no? Esponja era. Sí, todo quiere escuchar, absorber era. Podía ver sus corazones. Los hermanos, todo el corazón ya preparos. Después de terminar, comimos también. Entonces luego algunos quieren venir, quieren compartir. Explicaba mi situación, esto, compartimos. Entonces ahí compartiendo y una parte de la Biblia compartimos. Leyendo el libro de San Lucas, ¿sí? Ayer ahí en la iglesia de Oruro compartimos. Entonces muchos desean escuchar, dice, venían más de 20 hermanos, más su familia, todo trayendo. Su hermano, un hermano después de recibir la salvación trae a su madre, su hermana, sus hermanos, todos. Porque este es el evangelio, esta salvación. Mis hermanos también tienen que escuchar luego, mucho trae. Entonces ahora se quedó casa, un salón de hermano Juan, hermano Octavio, su casa. Se quedó muy estrecho era. Luego terminando buscamos un lugar para alquilar. Entonces ahí compartimos San Lucas capítulo 1, sales. Si capítulo 1 leyendo sale, María y José, nacimiento de Jesucristo. Entonces un ángel apareció, Gabriel, luego habla, una mujer virgen desposada, ¿cómo se llama? María. Luego ángel habla, Dios está contigo, usted bendita. Entonces, no, ¿por qué yo recibo esa bendición? Luego, si tú vas a concebir, dice, por el Espíritu Santo. Entonces la mujer virgen desposada María escuchando no puede entender. ¿Ya una mujer virgen puede concebir? ¿Usted vio? Entonces aquí muchos, algunas hermanas, mujeres quieren tener hijos, ¿no? Sin hombre, sin marido, ya, sin dolor de cabeza tal vez, ¿no? Si solo puede tener muchos hijos, le gusta. ¿Ya puede solo? No se puede. Ahí ángel y apareció y hablaba. Entonces María no podía entender. Pero ángel dice, tú hallas la gracia, dice. ¿Qué dijo la Biblia? Tú has hallado la gracia, dice. Entonces María, ¿dónde estaba viviendo? Una ciudad, Galilea, llamada Nazaret. Entonces en esa ciudad solamente María nomás estaba viviendo, señoritas. Ya, solamente ya María nomás estaba viviendo en esa ciudad, Galilea. Ya en La Paz, muchos señoritas vive, ¿cierto, no? Mucha era.
En esa ciudad y Galilea, dice, ángel apareció. Luego estaba hablando, tú has hallado la gracia de Dios entre muchas señoritas. Pero ¿por qué ya María? María es hermosa, cabello largo, rubio, por eso ya has hallado la gracia. En esa ciudad no hay otras señoritas, único María, entre muchas señoritas. ¿Por qué María? ¿Por qué María? María has hallado la gracia, dice San Lucas capítulo 1, leyendo. Buscaremos, ¿no? Ya buscamos. San Lucas capítulo 1, el versículo 30. 30. San Lucas capítulo 1, el versículo 30. Voy a leer, hermanos. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ya María también has hallado, como en la ciudad Nazaret, como Galilea, Nazaret, no solamente María, sino muchas señoritas. Entre muchas señoritas, porque ya ángel apareció luego, has hallado, dice. Y puede hablar, ¿cierto? Gabriela, has hallado. Ya, fulana, has hallado la gracia. Pero muy raro era María has hallado la gracia de Dios. Esa ciudad, muchas señoritas. Entonces María ella es hermosa, es bonita, ella es sabia. Entonces María no miente. María no quiere dormir, ella no desea nada. Igualito. En esa ciudad igualito, muchas señoritas viven. Alguien quiere, desea, ay, qué guapo, chicos, yo quiero con ese andar. María también igual, pero has hallado las gracias. ¿Por qué ya María ha hallado eso? El versículo 38. El versículo 34 voy a leer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, dice. Para concebir, embarazar, según mi experiencia, María debe conocer varón, con varón, amando, enamorando, ahí recién puede embarazar, según mi experiencia. Pero ángel dice que tú concebirás, pero no conozco ningún varón. ¿Cómo va a suceder esto? Ya María tenía igualito que nosotros, ¿cierto? Ya usted sola puede concebir. Nadie, ¿cierto? María también, igualito que nosotros. Está hablando, no conozco varón, no se puede. Pero escuchando la palabra. Versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así hablando, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo de Dios cubrirá, trabará en ti, dice. ¿Sí? Dios está hablando, ¿cierto? Entonces María escuchando. Luego versículo 37. ¿Encontraron, hermanos? Ya juntos vamos a leer. Ya atrás alguien cerrando los ojos atrás. ¿Quién está cerrando? ¿Quién está cabeceando? Ya. Juntos vamos a leer 37. 1, 2 y 3. Porque nada hay imposible. Amén, hermanos. Ya ángel habló, el mensaje de Dios era. Esa palabra Dios quiere hablar. ¿A quién? María era María. María, nada es imposible para Dios. Concebir una virgen desposada, se puede, dice eso. Pero María, ¿qué dice? No, ningún hombre conozco. Según mi experiencia, sí o sí tengo que amar, ¿cierto? Enamorar, qué guapo,
quiero andar con él, quiero abrazar, quiero besar con él, con un hombre. Luego después se embaraza. Pero Jehová Dios dice, María, nada es imposible para Dios. Ese poder altísimo de Dios cubrirá a ti, trabajando en tu vida. Eso va a suceder. María escuchó, igualito, igual que nosotros, cómo una mujer virgen sola puede embarazar. Nosotros todos tenemos esto, ¿cierto, hermanos? María igualito era. No había diferencia. Pero versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María, escuchando, hágase, dice, hágase. Soy una sierva, soy una mujer nada, soy una persona debería ser destruido, nada. Hágase conforme tu palabra. ¿Qué quiere decir? Según tu palabra concebirá, yo concebiré, dice. Amén, hermanos. Y recibió. ¿Quién halla la gracia, hermanos? Son muchos esta mañana. Son muchos. Tienen misma condición, todos. Pero ¿quién halla esa gracia de Dios? ¿Quién? ¿Quién llega a esa gracia de Dios, hermanos? Como Noé halló. También María era. ¿Quién halla? Conocer. Mi origen, ¿quién soy yo, cierto, hermanos? Conociendo mi verdadero, solo callarme mi boca. Nada puede decir. Debería ser destruido mi vida. Soy malo. Conforme tu palabra, hágase, dice. Palabra dice, concebirá, concebiré. Palabra dice 300 codos de longitud, haré. ¿Sí? 50 codos de anchura. No sé qué medida será, qué altura, qué madera, qué material, tendrá dinero, no sé. Pero conforme tu palabra, hágase. Dios es más poderoso. Amén, hermanos. Mismo libro, San Lucas 5, leyendo sales. Eso no va hablando, terminamos. Capítulo 5, Lucas leyendo, un paralítico sale. Entonces ese Cristo estaba predicando el evangelio, la palabra de Dios. Mucha gente llegaron. Entonces hay unos 4 amigos, conocía un paralítico. Ese paralítico está viviendo en la cama nomás, en la cama. Ahí orina, ahí hace necesidades, sucio. Tampoco puede casarse. Con ese paralítico, ¿qué mujer, qué señorita quiere casarse? ¿Desea aquí, señoritas? Nadie. Toda la vida tiene que echar a limpiar su excremento, su necesidad de limpiando. ¿Quién va a hacer? Nadie. Miserable era ese hombre. Pero sus amigos, 4 amigos, escucharon. ¿Qué escucharon? Jesucristo está compartiendo. Jesucristo ya sanó muchos enfermos. Nuestro amigo, aunque paralítico, pero llevando a Jesucristo, ¿puede sanar? No puede sanar. Puede sanar, era sanar. Llevamos 4 amigos, llevando 4 esquinas, luego llevándose. ¿Sí? Llegando a la casa donde está Cristo, estaba llena de gentes, porque quieren escuchar la palabra, quieren recibir la bendición de Cristo, ¿cierto? No podía entrar. Entonces ellos, ¿qué pensaron? Ay, hoy día poco difícil, mañana vendremos. ¿Regresaron? ¿Regresaron ellos? Ay, paralítico amigo, ay, qué miserable, ay, mala suerte, ya está lleno en la casa, no puede entrar. Regresamos, así hablaron. ¿Qué hicieron? Ahí está Cristo cerca, aunque mucha gente, no podemos entrar, pero intentamos. Subimos, alzamos allá al techo. Luego ahí bajando Cristo puede sanar a nuestros amigos.
Ah, buena idea. Todos, parece loco, es loco, ¿cierto? ¿Cómo puede llevar ese paralíticos? Tiene 5 kilogramos ese paralítico, liviano es, agarrando, mete mi bolsillo, luego sube arriba. No, pesado, aunque enfermo, pesado. ¿Cómo va a llevar arriba? ¿Imaginaron? Como 4 subiendo arriba, imagínense. 2 personas, no sé, adelante agarrando sus brazos, jalando. 2 personas, 2 piernas de ese paralítico y agarrando, ya empujando. No sé muy bien. Así empujando ya subieron. Sacando tejas, bajando. Jesucristo estaba predicando, pero qué raro, de repente ya bajó. Se sorprendió. ¿Qué pasa? Miró, dice la Biblia, miró. Mirando, Jesucristo respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué dijo? Jesucristo miró, ¿cierto? Arriba. Miró, luego vio. La fe, dice la Biblia, la fe de Dios. Luego habló, hijos, dice, hijos. Igual, mucha gente estaba, era igual. Mucha gente escuchando, misma palabra, mucha gente. Hijos, tus pecados te son perdonados. Escuchando los fariseos, los escribas, que dice, ¿cómo un hombre puede perdonar pecado? Eso solo Dios puede hacer. Blasfemia, ¿sí? Contra Jesucristo hablando. Jesucristo sabía que ellos contra mí habla, no creen. Luego Jesucristo ya preguntó. ¿Qué preguntó? Jesucristo, ¿qué preguntó, hermanos? Mira, ¿sí? Lo que perdona pecado de ustedes, luego levanta y se sana de su enfermedad, paralítico. ¿Cuál es más fácil? Eso preguntó. ¿Puede recordar, no? Ya perdona pecado de paralíticos, luego se sana de esa enfermedad, paralítico. ¿Cuál es más fácil? Jesucristo preguntó. ¿Cuál es más fácil? No quiere pensar. Ya, ¿cuál es más fácil para Jesucristo? Hermanos, ¿cuál es más fácil? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Es más fácil? O levantar de la enfermedad ese paralítico. ¿Cuál es más fácil para Jesucristo? Eso preguntó. La gente no entendía. Jesucristo, ¿por qué pregunta esto? No podía entender. Jesucristo, ya vamos a ver. Para perdonar nuestros pecados, Jesucristo debe hacer. ¿Qué debe hacer? Tiene que morir en la cruz, moliendo sus cuerpos, sangrando, demarrándose en la cruz. Tiene que clavar, tiene que morir para limpiar nuestros pecados. Luego, para sanar esa enfermedad de paralíticos, Jesucristo, ¿cómo puede hacer? Solo una palabra, ¿cierto? Jesucristo echó tempestades, cálmate, tempestades, se calmó. Los demonios, sálganse. Y salió, ¿cierto, hermanos? Jesucristo tiene poder, hizo muchos milagros. Por eso, para sanar esa enfermedad paralíticos, también para perdonar el pecado de ese paralítico. Para Jesucristo, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? ¿Entendieron? ¿Ya cuál es más fácil? Sanar era sanar. Pero qué raro, predicando es Cristo. Ya escuchar la palabra de Dios, pero de repente del cielo baja. ¿Quién baja? ¿Quién baja? Y paralíticos con sus lechos,
Al mirar, Jesucristo dijo, ¿qué dijo? Hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Jesucristo más difícil cosa dio era. Tus pecados te son perdonados. Eso es muy difícil para Jesucristo, que tiene que clavar sus cuerpos, sufrir, llorar, dolor del cuerpo. Eso tiene que hacer Jesucristo. Para sanar enfermedades fáciles, echa demonios, puede salir. Cálmate tempestades, se calma. Jesucristo ya puede hacer. Pero mirar ese paralítico que dijo, ¿qué dijo? Tus pecados te son perdonados, hermanos. Eso es más difícil para Jesucristo, que tiene que morir, tiene que dar su cuerpo a nosotros. Hoy en día muchas personas congregan a la iglesia, escucha, pide que pide, sanaciones, pide prosperidades, ayúdeme, dice. Para Jesucristo eso es fácil, hermanos. Pero Jesucristo primeramente quiere dar. ¿Qué quiere dar? Hijos, tus pecados te son perdonados. Para hacer esto difícil para mí, pero yo moriré en la cruz. Limpiaré tus pecados todos, dice. Eso aceptó paralíticos. A Jesucristo me perdonó. Jesucristo me perdonó, gracias. Él era paralítico, como María, como Noé. Sabía su origen, soy nada. Esa palabra entraba. A Jesucristo me dijo que mis pecados te son perdonados. Gracias. Luego Jesucristo preguntó, ¿cuál es más fácil para morir, perdonar tu pecado, para sanar tu enfermedad? ¿Cuál es más fácil, hermanos? Sanar enfermedad. Luego recién Jesucristo habló, paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa, dice. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Muy raro era. Él se levantó, tomó su lecho y se fue. Hermanos, paralíticos, él pensaba era, Jesucristo me ha dado esa salvación, es más grande, es más difícil que todas las cosas. Entonces para sanar esa enfermedad, fácil era, fácil, chicle, ¿cierto? Para Jesucristo, ¿por qué no hará? Más grandes cosas Jesucristo me ha dado, porque esa pequeña cosa no me dará, dice. Amén, hermanos. Muchos hermanos, contrario era. Primero quiere, ¿sí? Sáneme, ayúdeme. Ellos quieren ver. Pero hermanos, Jesucristo nos ha dado más difícil cosas para Él. Él murió, nos ha dado este perdón del pecado. Amén, hermanos. Esta mañana preguntas, ¿cuál es más fácil? Perdonar tus pecados y solucionar tus problemas. ¿Cuál es más fácil? Solucionar. Pero Jesucristo primeramente habló, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo primeramente nos ha dado, ya ha dado esta salvación tan grande. Murió en la cruz, clavó, luego limpió nuestros todos pecados. Entonces en nuestra vida vienen tantas dificultades, enemigos. Está preguntando, hermanos, ¿cuál es más fácil? Esas situaciones que tienes, ese problema que tienes, ¿cuál es más fácil? Preguntando, amén, hermanos. Jehová Dios, eso más difícil era que usted murió por nuestro pecado. Eso nos ha dado. Entonces esa situación de nada era nada. Jesucristo puede hacer, amén, hermanos. Paralíticos, Jesucristo puede hacer. ¿Por qué? Me ha dado esa salvación. Tan grandes. Levantar, tomar lecho, es fácil. Jesucristo más fácil estos. Es chicle. Luego, amén, aleluya. Luego, Él se levantó. Jesucristo puede hacer, me puede levantar. Tomó lecho y caminó. Esta mañana, hermanos,
Si nosotros también igual, hermanos, hallando la gracia ante Dios, soy verdaderamente esta persona. No podemos hablar nada. ¿Qué tenemos razones? ¿Qué tenemos nosotros? Ahí nos ha dado esa salvación tan grande. Luego ahora Cristo dice, quiere usar trabajar en nosotros. Entonces esto recibiendo, Jesucristo puede hacer como igual que paralíticos, levantándose, tomando leche, ¿cierto? Tomó su lecho, no es leche, ¿no? Lecho, perdón, no es leche, ¿sí? Lechos. Luego, caminando, hermanos. Entonces ese paralítico levantó, tomando lecho, ya caminando a su casa, ¿qué pensará? ¿Qué pensará? Mirando shopping center aquí. Anteriormente, ropa bonito, Sakura, ¿qué sirve, cierto, esto? Pero ahora ya diferente. Todo lo que ve, entonces compraré, haré entrevista, una señorita bonita. Ahora yo puedo caminar, yo puedo comer en una cafetería, puedo tomar, puedo casarme. Ya diferente. Todo lo que mirando, todo lo que pensando, diferentes. Hermanos, esa mañana, si Jesucristo nos ha dado, para Él más difícil era morir por nuestros pecados. Entonces, otros problemas, situaciones, sea enfermedades, sea deuda, sea como cualquier cosa, problema de mi hogar, problema de mi esposa, mi marido, mis hijos, eso para Jesucristo nada es nada. Confiando en Jesucristo ya puede hacer. Luego levantándose, tomando lecho, camina. Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí compartimos y terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Somos todos, debería ser, y muertos, debería ser recibido maldición de Dios, que cometemos pecados malos. Pero gracia de Dios envió Jesucristo, su Hijo, sin pecado, luego Hijo de Dios y también poderoso. Jesucristo puede hacer muchas cosas. Entre toda la obra del Señor Jesucristo, más difícil es morir en la cruz, derramar su sangre con mucho dolor por nuestros pecados. Jesucristo nos ha dado una obra más difícil que todas las obras del Señor Jesucristo. Murió, luego derramó su sangre. A través de su muerte nos salvó, nos ha dado este perdón del pecado. Dios Padre, luego después de recibir la salvación, en nuestra vida tantas situaciones vienen, mirando dificultades, enemigos, aflicciones, queremos dejar todos, no queremos hacer, pero esta mañana escuchando, como es Cristo nos ha dado más difícil cosas, porque esa es sencilla cosa, nuestro problema, nuestras situaciones, porque es Cristo no podrá solucionar. Se puede, solo nosotros no confiaba en el Señor. Esta mañana arrepentimos, luego desechando de nosotros, solamente confiando en el Señor, nosotros levantamos, luego caminamos y avanzamos. Y está estudiando muchos pastores, líderes, estudiantes a través de teología de buenas nuevas que está dando Estados Unidos. Escuchando el siervo tiene un corazón muy grande, mucha esperanza. Muchos pastores, líderes, hermanos, escuchando, aprendiendo profundamente esta palabra. Luego, cada lugar, cada país, eso llevando el evangelio, ese mundo, mucha gente recibirán la salvación. Conocerán ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Ahora más de 8,000 inscritos está escuchando, aprendiendo. Ellos todos aprendiendo,
luego en diferentes lugares, en diferentes países, llevando ese evangelio, luego la gente recibiendo ese gran amor, nos da mucha alegría, mucha esperanza. Dios Padre, mucha gente mira economía, situaciones, mi negocio, tiempos, pero en realidad, como es Cristo murió por nosotros, apoyando en ese Cristo, porque no podrá avanzar a hacer todas las cosas. Esa mañana agradecemos ante Dios, luego pronto realizaremos como CLF con Pastor Ospak desde el día 15. Es tiempo de conquistar, estamos todos los hermanos visitando a los pastores, líderes, hermanos. 15 zonas, todo está llamando, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros conocidos, parientes que viven en otras provincias. Dios Padre, esta vez también estamos averiguando los medios de comunicaciones. Toda la manera, es el evangelio tan grande que es Cristo nos ha dado. Eso, su siervo quiere llevar, difundir. Nosotros también recibiendo ese corazón, llevaremos. Dios sí o sí va a ayudar. Como este paralítico iba a vivir una vida más miserable, una vida más pobre. Pero ahí confiando, es Cristo puede hacer. Se levantó, caminó, preparándose sus futuros, trabajando, estudiando, luego formando su hogar tan hermoso. Dios Padre, esa mañana nosotros también confiando en nuestro Señor Jesucristo, levantándonos y caminando, avanzaremos. Usted va a abrir ante nosotros. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Esta mañana hemos podido escuchar, ¿no?, la prédica, es muy importante, ¿no? Primeramente, para poder confiar como Noé, ¿no? Entonces, recibir la salvación es importante, ¿no? Una vez que la salvación, el perdón de nuestros pecados, el problema más grande está resuelto, todo lo demás ya no es problema, ¿no? Entonces, hasta hemos podido escuchar de esa manera la palabra. Ahora también quisiera hacerles conocer sobre las actividades que se están acercando y reuniones también que tenemos. Entonces, para ello quisiera pedir que puedan prestar atención. Vamos a informarles. Por ejemplo, vamos a tener el culto unido. Es muy importante, ¿no? Por eso, primer anuncio. Hoy tenemos el culto unido con el pastor Juan Park de Colombia. Entonces esperamos que los hermanos que nos están viendo por Facebook, por Zoom y aquí también presencialmente puedan participar de este culto unido con el pastor Juan Park. Hoy será a las 6:30, ¿sí? Entonces, como este tiempo de la cuarentena no nos permite hacer presencial, por lo menos uniéndonos con también la iglesia de Colombia, donde Dios también ha permitido la misión, podemos escuchar la palabra a través del pastor Juan Park, ¿sí? Podemos apreciar en pantalla. Entonces esperamos que por favor puedan conectarse esta tarde a las 6:30. Luego también recordarles sobre el gran evento que se está acercando, es sobre el Congreso de Líderes Cristianos, CLF, con el pastor Oxupar. Esto va a ser del 15 al 19 de marzo, entonces estamos a pocos días, ¿no? Entonces participemos, por favor. Nuestro anhelo es que también los líderes cristianos, pastores, también puedan participar de este gran congreso y así también juntamente poder compartir la palabra de Dios y alimentarnos, ¿no? Entonces siempre hemos ido realizando estos eventos para los pastores y líderes y hemos visto que ha habido grandes resultados, ¿no? Muchos pastores han podido también apreciar el mensaje y la sangre de Jesucristo, ¿no?, que murió por nosotros en la cruz. Hay varios temas que se han tocado, y entonces en esta oportunidad también el pastor Oxupar, ¿no?, está preparando un buen tema y esperamos que puedan ver. Para ello también hemos preparado un video, quisiera que lo podamos ver. Entonces, por favor, adelante con el video.
Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb, avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán. Nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org. Sí, como hemos visto el video, es un gran evento, ¿no? Y los propósitos que también mencionan en el video, nosotros queremos también que se pueda realizar. Bueno, también recordarles que tenemos los estudios bíblicos de manera virtual con el pastor Oxupar. Se están estudiando varios libros, el pastor tiene un rol, ¿no? Entonces, este tiempo vamos a estar luego informándoles en qué libro estamos, y como pueden ver en pantalla, se van realizando en 2 horarios, en la mañana y en la noche. De la mañana, a partir de las 7 de la mañana puede participar, y en la noche a partir de las 9 de la noche. Viendo su tiempo, entonces nos gustaría que puedan participar, ¿sí? Luego también invitamos a que puedan visitar nuestra página web que anteriormente ya hemos habilitado, y ahí brindamos las informaciones que necesiten. Juntamente también tenemos la radio online, y también tenemos la radio satelital. Dios nos ha permitido también a través del satélite Tupac Katari poder transmitir las prédicas, varios programas que tenemos para ustedes. Está preparado especialmente, ¿no?, para que podamos alimentar nuestro corazón. Entonces, para poder escuchar esta radio satelital, necesitamos primeramente una antena, ¿no? Entonces, más adelante estamos orando, ¿no? Dios nos permite una radio en la cual, estando en sus hogares, puedan escuchar de manera fácil, ¿no? Entonces, vamos a orar todos juntos también, hermanos, por favor, ayúdennos. Entonces, pronto vamos a tener también una radio. Y luego recordarles que todos los cultos que vamos realizando lo estamos haciendo en las traducciones de Aymara y Quechua. Tienen familiares, ¿no?, quizás un poco lejanos, cercanos, pero anhelamos que puedan mandar estos links y de esa manera puedan escuchar la palabra y puedan seguirnos en las reuniones, los cultos, ¿sí? Sí, esos serían los anuncios más importantes. En este caso también a los hermanos, ¿no? También hermanos que quizás por la cuarentena no pueden venir aquí a la iglesia, pero quieren hacer llegar su ofrenda de agradecimiento o diezmo. Entonces hemos habilitado una cuenta en el Banco Unión. Entonces quisiera mencionar los números: 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces, así puede también depositar su ofrenda de agradecimiento, su diezmo, y así también nosotros también ocupando el dinero para que también podamos mejorar, ¿no?, el área de transmisión, el ambiente. Dios nos está permitiendo. Anteriormente no teníamos muchas cámaras, ahora también hay. Estamos mejorando, Dios nos permite. Entonces, gracias a Dios, todo está avanzando. Dios quiere que se predique el evangelio, ¿no? Entonces, así, hermanos, queríamos informarles sobre estos anuncios. Y si desean tener más informaciones, les pedimos, ¿no?, que puedan comunicarse con nosotros, con nuestras oficinas. Así vamos a brindarles toda la información que necesite, y esperamos que también pueda participar con nosotros durante la semana.
Bueno, ahora también como un punto final tenemos las reuniones grupales. Esperamos que los hermanos que nos están viendo participen, por favor, a estas reuniones que al final de este culto dominical tenemos estas reuniones de jóvenes, ¿no? De casados, casadas, estudiantes, Silver. Entonces, participando todos juntos también podemos un poco más discernir sobre lo que el siervo de Dios pudo compartir esta mañana. Así que, por favor, puedan participar. Los links correspondientes se van a estar mandando en el grupo que tenemos y aquellos que quieren pertenecer al grupo, comuníquense con nuestras oficinas, por favor. Sí, muchas gracias. Esperamos que esta tarde puedan conectarse con nosotros. ¿Sí? Nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.